Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, a todas, diputados, diputadas. El presente Real Decreto que vengo a presentar y a defender tiene que ver con la nueva Agenda del Consumidor aprobada por la Comisión Europea y que rige o debe regir las relaciones de la Administración pública con respecto a la materia específica del consumo y sus efectos sobre las personas consumidoras. Se trata de un planteamiento que es novedoso, que abarca desde el año 2020 al año 2025 en su etapa actual y que busca garantizar una protección efectiva de todas las personas consumidoras y garantizar que esas relaciones de consumo se pueden realizar y se pueden llevar a cabo en coherencia con otros objetivos planteados por las políticas públicas europeas y también por las políticas públicas españolas. Sabemos que las relaciones de consumo nos implican a todos nosotros y nosotras, todos los que estamos hoy aquí en esta Cámara. En algún momento tomamos el rol de persona consumidora, tenemos un tipo de relación con diferentes empresas y sabemos que esas relaciones de consumo no son ni neutrales ni simétricas. No son neutrales porque nuestras decisiones de consumo no solo afectan a la economía, sino que también afectan al medio ambiente, afectan al planeta, y no son simétricas porque, al mismo tiempo, todos somos conscientes de que la capacidad para el consumo difiere claramente según estratos sociales y estratos de renta. Estamos hablando de que las relaciones de consumo tienen que ver con hábitos, tienen que ver con patrones de consumo que afectan, vuelvo a subrayar, al ámbito ecológico, tienen un fuerte impacto ecológico y tienen un fuerte impacto social. Por eso este Ministerio asume como suyas las directrices fundamentales de este planteamiento de la Comisión Europea, de la nueva Agenda del Consumidor, y recuerda que en esa misma Agenda del Consumidor el primer elemento central destacado es precisamente garantizar un consumo orientado hacia la transición ecológica, básicamente porque las relaciones de consumo tienen un impacto muy fuerte sobre cómo afecta a nuestro planeta, que saben ustedes está siendo sometido a enormes tensiones precisamente por la forma de operar del modelo de producción y consumo. Reconducir esos patrones de consumo, ser capaces de establecer incentivos para que la población pueda adecuar sus relaciones y sus decisiones de consumo a la protección del medio ambiente, a la protección de su propia salud y a la protección, en definitiva, de la democracia, es un eje central que seguiremos desarrollando desde el Ministerio de Consumo. Es evidente, decía también, que las relaciones de consumo son desiguales. Creo que esto es obvio cuando vivimos una sociedad distribuida de forma asimétrica y en la que queda mucha gente al margen de las propias decisiones de consumo, al margen de la propia capacidad de comprar, de adquirir bienes y servicios que puedan nutrir su propia vida y que puedan permitirle desarrollar su vida. Esto está vinculado de forma muy estrecha con el concepto de libertad positiva, de garantía positiva, y es lo que, justifica de manera filosófica reales decretos ley como el que estamos presentando hoy aquí. Nosotros creemos en esa libertad positiva, nosotros creemos en las garantías positivas que se establecen a veces en el derecho y otras veces, en ausencia de que se establezca en el derecho, al menos se reconocen como tales, y quiere decir básicamente que no hay libertad cuando mucha gente no tiene capacidad de acceder a bienes y servicios que son esenciales para vivir dignamente. Estamos hablando de elementos que ya han sido debatidos en esta Cámara muchas veces a lo largo de muchos años, de decenas de años, y que tienen que ver con el hecho de que no podemos permitir una sociedad democrática, una sociedad desarrollada como la española, no puede permitir que haya sectores de la población que queden al margen de poder, por ejemplo, calentar su hogar en invierno, encender la nevera, alimentarse, tener acceso a la vivienda, tener acceso a la sanidad pública, tener acceso a servicios básicos y a bienes básicos para poder desarrollar una vida digna. Garantizar estos elementos, estos componentes de la vida, es parte fundamental de la acción pública. Por eso, cuando hablamos de un Real Decreto de protección de las personas consumidoras y particularmente de un sector específico de las personas consumidoras, que son aquello que se ha llamado consumidor vulnerable, estamos haciendo referencia, y no se nos puede olvidar en ningún momento, a este marco filosófico, a este marco orientativo de políticas públicas. La propia Comisión Europea, pero también el sentido común, también los documentos que se han ido publicando,
llegan a la conclusión de que la pandemia que estamos sufriendo y que estamos combatiendo entre todos han alterado algunos hábitos de consumo, además de haber, lógicamente, afectado a nuestra salud y a nuestra sociedad de forma muy notoria. Se han incrementado, por ejemplo, por poner un ejemplo menor, se ha incrementado el número de transacciones online, por lo tanto, se ha alterado el tipo de actividad que va dominando en las relaciones de consumo, mientras que al mismo tiempo, y esto es algo que también hemos debatido en muchas ocasiones, ha crecido probablemente, aunque no tengamos todavía datos por lo temprano de estas afirmaciones, pero con mucha probabilidad, dada la experiencia previa, ha crecido la pobreza, ha crecido la desigualdad y ha crecido, en definitiva, la situación de indefensión y vulnerabilidad frente a otros grandes operadores del sistema, las grandes empresas, por ejemplo, de parte de nuestra sociedad. Hablamos de una vulnerabilidad socioeconómica a la que estamos bastante acostumbrados en nuestro país a hablar, afortunadamente, porque debatimos sobre ella para cómo resolverla y que tiene que ver con indicadores conocidos por todos, objeto del debate de la política pública, la tasa de desempleo, el nivel salarial, el acceso a la vivienda. Pero aquí tenemos que entender que el concepto de vulnerabilidad que se refleja en este Real Decreto Ley es un concepto mucho más amplio. Es un concepto que no solo refiere a los elementos socioeconómicos, sino que nos está interpelando sobre otra serie de dimensiones vitales. Por ejemplo, la menor capacidad que tienen determinados sectores sociales de nuestra sociedad para acceder a una buena información, para poder tomar una buena decisión en transacciones que se operan en el mundo digital. Esto que se ha convenido en llamar la brecha tecnológica está también afectando de manera clara a la capacidad de tomar buenas decisiones y, por lo tanto, deja en una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, sujeto a posibles fraudes, posibles estafas a un sector de la población importante. También problemas de acceso a la información para personas que, por algún tipo de discapacidad, pues pueden verse de repente en una situación especialmente vulnerable. Menores que, ante comunicaciones comerciales, también son un sector especialmente vulnerable, sensible ante ese tipo de comunicaciones comerciales. O la falta de servicios en general de determinados lugares o zonas o regiones de nuestro país, lo que se ha convenido en llamar la España vaciada o el mundo rural. Ese tipo de vulnerabilidad no es la vulnerabilidad de la que estamos acostumbrados a hablar cuando hablamos de la tasa de paro a niveles agregados, sino de una vulnerabilidad transversal que hace que cualquiera de nosotros básicamente pueda ser vulnerable en algún momento de nuestra vida. Y no hace falta abrumar con datos, porque estoy convencido de que todos los que estamos hoy aquí conocemos de sobra, desgraciadamente, los problemas estructurales que afronta nuestro país y que han sido agravados como consecuencia de la pandemia, incluso aunque todavía no dispongamos de datos cuantitativos que puedan justificar esta afirmación. Pero está claro que ya en el año 2019, por ejemplo, 1 de cada 3 hogares afirmaba que no era capaz de hacer frente a gastos imprevistos. Eso significa vivir al borde, significa vivir al límite en unos momentos especialmente difíciles, como eran ya en el año 2019 para mucha gente de nuestro país y que probablemente, vuelvo a subrayar, se han agravado con la pandemia. El 30% de los menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Con estos dos datos señalo elementos estructurales que estaban ya presentes y que ahora con la pandemia probablemente se han incrementado. En el artículo 51 de la Constitución española, la Constitución de 1978, se establece que los poderes públicos tienen que garantizar la defensa de las personas consumidoras y usuarios. Este Real Decreto Ley lo que hace no es solo traer conceptos de la Unión Europea, conceptos muy desarrollados en otros países que tenemos que ser capaces de ir incorporando en nuestra normativa, sino que al mismo tiempo establece un paraguas legal, si se me permite la metáfora, para que todos los poderes públicos de nuestro país puedan, en momentos tan sensibles como este, actuar de una manera mucho más eficaz y mucho más eficiente. Muchas de nuestras comunidades autónomas, independientemente del color político del partido que las gobierna, han estado actuando, especialmente en los últimos meses, para proteger a sectores más vulnerables en nuestra sociedad, pero lo han hecho sabiendo, o precisamente en ausencia, de ese marco estatal que permitiría abrir mucho más las posibilidades y que permitiría proteger de una manera mucho más efectiva y, por lo tanto, satisfaciendo ese artículo 51 de manera concreta. La urgencia se justifica, por lo tanto, en virtud de la situación de la pandemia y en virtud también de la necesidad de proporcionar a todos los poderes públicos de este país,
de todos los diferentes niveles competenciales, instrumentos efectivos para hacer frente a estas situaciones. Hablamos de, por lo tanto, un marco jurídico que nos permite entender bien cómo proteger a la gente y que dota de instrumentos para seguir desplegando políticas, naturalmente desde el Ministerio de Consumo, por lo tanto del Gobierno de España, pero también desde el resto de administraciones públicas. Esto es muy importante de comprender porque nada más que hace falta mirar ahí fuera, mirar en nuestros barrios, mirar en nuestros vecindarios para darse cuenta de que la situación de vulnerabilidad económica ha empeorado. Somos conscientes de lo que está sucediendo. Este Gobierno, desde el principio de la pandemia, desplegó un fuerte escudo social para proteger a aquellas personas que más lo iban a necesitar y somos conscientes que tenemos que seguir desarrollando ese escudo social. Proteger el tejido productivo, desarrollar ese escudo social son elementos defensivos frente a un shock exógeno, externo, como una pandemia. Y es importante que todos los poderes públicos estemos comprometidos en ello. Y para eso hacen falta instrumentos. Este es uno de esos instrumentos que refiere a un ámbito muy específico, el de las relaciones de consumo. Pero, insisto, son relaciones de consumo que nos afectan en el corto plazo. A cualquiera de ustedes les pueden afectar. Saben ustedes que durante la pandemia se han incrementado, desgraciadamente, el número de reclamaciones ante determinados sectores económicos por incumplimiento de contratos, por estafas, por engaños, porque en momentos de dificultad ha habido también quienes han intentado aprovechar de las personas más desfavorecidas, de las personas más vulnerables, porque tienen menos información para conocer los contratos, porque no son tan conocedoras de cómo funciona el mundo digital, por una serie de razones que han hecho que hayan sido el objetivo de determinados actores en el mundo económico que han visto una oportunidad también en esta pandemia. Los poderes públicos no pueden permitir que eso suceda. Al mismo tiempo, se han sumado fenómenos ya conocidos, naturalmente, el desempleo, naturalmente, la privación de servicios fundamentales y hemos desplegado desde el Gobierno muchos instrumentos para hacer frente a ello. Naturalmente, uno de ellos tiene que ver con la vivienda y la necesidad de proteger un derecho básico como es el derecho a la vivienda, también recogido como garantía positiva, aunque no con derecho efectivo, en nuestra Constitución de 1978. En definitiva, protección reforzada para las personas consumidoras y usuarios, haciendo mención a ese artículo 51 de nuestra Constitución española, haciendo mención a las normativas de la Comisión Europea y, sobre todo, a esas directrices que nos interpelan para proteger a la mayoría social y para proteger a nuestro planeta. Vuelvo a subrayar aquí un elemento que será común en los próximos meses en este Ministerio y es el hecho de que nuestros patrones de consumo, por ejemplo, alimentario, no solo tienen que ver con nuestra salud individual, con nuestra salud familiar, sino que tienen que ver, a través de las formas de producción y consumo de esos mismos alimentos, con la protección del planeta. Y eso es un eje que, como saben ustedes, en este Gobierno lo tenemos muy claro, pero también aparece en todos los documentos de la Unión Europea, que tiene un compromiso muy claro, entre otras cosas, con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, muchos de los cuales se producen en el ámbito de las decisiones de consumo porque afectan a la producción. Se trata también, y quiero terminar con ello, de utilizar de forma eficiente los recursos públicos. Insisto, las normativas jurídicas, instrumentos como estos, lo que permiten es ser mucho más eficaz en la consecución de un objetivo político. Creo que aquí toda la Cámara, independientemente de lo que vote, será sensible a este tipo de demandas por parte de determinados sectores sociales, algunos de los cuales ya he citado y he descrito, que se quejan de una situación de vulnerabilidad o indefensión ante actores que son mucho más poderosos que ellos. Los poderes públicos tenemos que protegerlo y para que esa protección sea efectiva y sea eficaz hace falta que haya instrumentos que permitan que el uso de los recursos sea eficaz. Esto es importante en un país en el que seguimos conociendo día tras día que determinados gobiernos utilizaron los instrumentos no para beneficio del público, sino para el saqueo de las arcas públicas en beneficio de intereses partidistas y privados. Es importante que dejemos esa cultura política de la corrupción atrás y que dediquemos los recursos públicos, que también son escasos, a aquello que es más importante. ¿Y qué hay más importante en una sociedad democrática que proteger a los que más lo necesitan? Creo que este es el fundamento de una democracia bien entendida, de una democracia sustantiva que entienda que un gobierno, que un país no puede permitir que haya sectores sociales sin acceso a bienes y servicios fundamentales que garantizan un derecho a la vida digna.
El derecho a la vida digna tiene que ser garantizado y, por lo tanto, los poderes públicos necesitan los instrumentos. Quiero darle las gracias a todos aquellos grupos parlamentarios que van a convalidar este Real Decreto. Anuncio que, por supuesto, desde este Ministerio entendemos que tiene que ser tramitado como proyecto de ley para la mejora, por lo tanto, de su contenido por el resto de grupos parlamentarios, y agradezco que sigamos pensando en estos términos para proteger a nuestra población, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nosotros mismos. Muchísimas gracias.